Bienvenido al reto inicial, entrevista con el profesor Julio Martín. En la siguiente entrevista nos hablará acerca de la educación del siglo XXI y la educación del pasado. Comencemos sin más preámbulo. Profe Julio, muy buenas tardes. Para usted, ¿qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la de educación del pasado? Muy buenas tardes. La educación del presente siglo se caracteriza por la diversidad de pensamientos, saberes e intereses que se encuentran en el aula de clase. Estudiantes con diferentes características, culturas, tradiciones y proyecciones sociales. El docente del siglo XXI respeta los ritmos y formas de aprendizaje. En la educación del siglo XXI, el maestro se ve enfrentado a un panorama de continuos avances en ciencia y tecnología que lo obligan a realizar una renovación en sus prácticas educativas, renovando y modificando su quehacer educativo, integrando a este herramientas TIC. El docente se enfrenta así a un nuevo paradigma. En contraposición, la educación tradicional del pasado privilegia transmisión de saberes científicos establecidos, es decir, transmitir y dar un concepto. En la educación del pasado, la escuela era concebida como ese espacio de muros y paredes donde se realizaba transmisión del conocimiento a través de prácticas antiguas, tradicionales y repetitivas. Una educación centrada en el docente como experto y el alumno que solo memorizaba y repetía muchas veces sin entender. Este aprendizaje mediante métodos tradicionales resulta insuficiente para desarrollar en los alumnos las capacidades críticas, cognitivas, creativas y organizativas que exige la sociedad moderna. El aprendizaje de hoy debe ir más allá de la capacidad de recordar hechos, principios o procedimientos correctos en los que prima la información y la memorización. Profe Julio, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Bien, los tres principales actores que intervienen en la educación del presente siglo son docente, escuela y pedagogía, los cuales se interrelacionan entre sí y funcionan sinérgicamente en la consecución de metas u objetivos que se trazan o que se tracen para la renovación de la calidad educativa. El docente del siglo XXI, entendido como esa persona encargada de orientar y acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas, debe caracterizarse por tener unas competencias tanto genéricas como específicas. Dentro de las primeras están, por ejemplo, competencias como lenguaje y comunicación y pensamiento lógico-matemático, competencias para la resolución de problemas, competencias de autoaprendizaje y autoconocimiento, competencias sociales como el trabajo en equipo, capacidad de negociación, argumentación, capacidad para establecer y mantener redes de contacto social, iniciativa, responsabilidad e interés en las tareas. Dentro de las competencias específicas está la competencia de manejo de su saber específico o disciplinar. El docente del siglo XXI debe conocer las teorías, conceptos y definiciones propios de su saber específico y competencia para aplicar esos conocimientos y articularlos a los avances científicos del contexto. El docente debe tener claridad en el para qué sirve lo que enseña y cómo aporta a la construcción de la sociedad del conocimiento. Competencias para planear contextualizadamente sus prácticas, seleccionando los contenidos que son más pertinentes, para así formar personas competentes y críticas. Competencias para comunicarse efectivamente, es decir, esas competencias que le permiten al docente hacerse entender ante una comunidad educativa. Un docente que maneja y conoce las TIC y que conoce las ventajas que proporciona en el proceso educativo. Desde la mirada de las corrientes pedagógicas contemporáneas, la escuela del siglo XXI se define como un ambiente generador de conocimientos y competencias de manera agradable, enriquecedora, contextualizada y diversificada, en la cual todos sus participantes gozan de esa magia de educar, llenos de herramientas, estrategias pertinentes, adecuadas y coherentes que le permiten al ser humano formarse para la sociedad. Profesor Julio, en el presente siglo, ¿cómo debe ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación? Bien, en la activación de saberes el docente es el encargado de propiciarla a través de la motivación activa y constante, presentando a los estudiantes situaciones innovadoras, llamativas, que generen en ellos curiosidad e interés para iniciar un proceso de aprendizaje. Para mantener ese interés es necesario tener en cuenta las necesidades e intereses personales de los y las estudiantes, así como su presaber, ya que estos a su vez disponen o predisponen al individuo en su proceso de aprendizaje y condicionan la memoria, la concentración, la percepción y la participación del estudiante. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje, en el presente siglo este debe ser de calidad,
sin duda, debe contener todas las estrategias pedagógicas necesarias que lo hagan interesante y motivador, que privilegien la formación de personas críticas, seguras de sus aportes a la sociedad del conocimiento desde una perspectiva constructiva y significativa, que privilegie una educación por competencias que permita al estudiante aprender lo que es necesario aprender en el momento adecuado y preciso que lo necesite, para así resolver situaciones reales de su contexto. Debe tener en cuenta el conocimiento de las características de las edades y procesos mentales por los que atraviesa el ser humano. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe hacerse a partir del conocimiento del estudiante como persona, de sus necesidades e intereses sociales. Un proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo con la utilización de recursos educativos pertinentes, adecuados y necesarios para generar competencias en los estudiantes. Un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que exista esa sensación positiva entre la relación docente y estudiante que propicie el logro de los objetivos propuestos. Por último, ese proceso de enseñanza-aprendizaje del siglo XXI debe ser inclusivo, que responda a todas las exigencias tanto físicas como mentales de los estudiantes, que brinde la oportunidad de aprender a todos en el mismo espacio. Bien, en cuanto a la autoevaluación, en el presente siglo, esta debe ser formativa, continua, flexible a las necesidades intelectuales de cada persona, y para eso debe realizarse una renovación del tipo de acciones evaluativas que se vienen implementando y la forma como se aplican.